El día de hoy vamos a estar hablando de la iglesia y vamos a hablar del concepto de congregarnos, de ser parte de una iglesia. Ya por allá en el módulo 1, si recuerdan, hablamos de lo que era la naturaleza de la iglesia. Y ahorita la idea es que podamos profundizar desde una perspectiva de la madurez espiritual, porque tenemos que entender que conforme vamos conociendo más a Dios, vamos conociendo más de su palabra, vamos creciendo en Cristo, nos damos cuenta entonces que esto de ser y hacer iglesia realmente no se limita a una actividad de fin de semana. Hay algo más que nosotros tenemos que hacer y es el concepto de congregarnos, el ser familia juntos, el estar juntos como iglesia. Entonces, el objetivo de hoy es que podamos entender cómo y por qué una iglesia no es el lugar solamente al que vamos, sino es una familia espiritual a la cual nosotros pertenecemos y dentro de la cual tenemos derechos y responsabilidades. ¿Por qué vemos esto que es importante? Recuerde que cuando usted nació y era pequeño, usted lo que ocupaba era alguien que cuidara de usted, alguien que estuviera al pendiente, que le diera comida, que le guiara, que le enseñara a hacer las primeras cositas, que lo cuidara para no entonces jalarse alguna torta. Pues exactamente igual. Eso es lo mismo que nosotros necesitamos cuando nos convertimos en seguidores de Cristo. Una familia que nos pueda enseñar el camino, que nos pueda guiar y acompañar en ese camino y que nos enseñe qué es lo que necesitamos saber. Hoy entonces empezamos no solo con una afirmación, sino que esto a veces tenemos que traducirlo en pregunta. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que realmente, para muchos, realmente lo que nosotros podemos preguntarnos es si somos iglesia. No es si vamos a la iglesia, sino es si somos iglesia. Muchas personas no saben realmente cómo contestar bien a esta pregunta. Se quedan pegados ahí en las pequeñas limitaciones con las cuales nosotros podríamos responder de una manera contundente si yo realmente soy parte de la iglesia. Reunirse con otros creyentes es esencial porque esto es lo que nos permite realmente tener un aliento espiritual, especialmente en tiempos difíciles o de tribulación. Es una necesidad porque ocupamos el apoyo. Muchas veces necesitamos darnos cuenta que solos no podemos. Y es necesario también para poder crecer, para poder edificarnos, para poder entonces conocer más a Jesús y cumplir con sus mandatos. El primer concepto que vamos a desarrollar, y es justamente para alejarnos entonces de los tabús o de las preconcepciones que podamos tener, es el término de asistir a la iglesia, el ir a la iglesia. Nosotros el fin de semana normalmente escuchamos, y usted va a ir a la iglesia, y usted fue a la iglesia el fin de semana, ¿verdad? Tenemos ligado este concepto de iglesia al edificio y es el lugar a donde vamos. Entonces, la primera pregunta que deberíamos hacernos es ¿por qué la gente va a la iglesia? ¿Por qué entonces usted o alguien más cada semana o con cierta regularidad asiste a un servicio o una reunión en una iglesia? Si ya lo hacemos por hábito, por costumbre, por tradición, el problema no es solo que vamos, digamos, con esta mentalidad, sino que nos damos cuenta que hemos perdido realmente el propósito del ser iglesia, ¿verdad? Este es el concepto donde voy a que me den algo y no necesariamente a ser parte de algo. A partir de esto, vea que entonces podemos hablar tradicionalmente, vamos a la iglesia sábados o domingos. Yo creo que difícilmente conocemos a alguien que vaya los 2 días, ¿cierto? O sea, es uno u otro y depende de mi Ok. comodidad. A veces vamos una vez a la semana, aunque no todos realmente van a la iglesia todas las semanas. De nuevo, por un tema de no tanto disponibilidad, sino de comodidad. ¿Ok? Entonces, a partir de esto, lo que vamos a ver es que cuando tenemos nada más presente el concepto de ir a la iglesia, nosotros podemos entonces hablar de 3 tipos de participación.
La asistencia ocasional son personas que creen en Jesús o incluso no necesariamente creen en Jesús, van y visitan la iglesia más por una tradición o por religión, simplemente porque desde pequeñitos los llevaban o porque les dijeron que había que ir o porque sabemos que es bueno ir. Comúnmente, que era lo que decía Janina, piensan que si yo voy, algo bueno pasa. O sea, por lo menos me siento un poquito menos mal por lo que hice o por lo que soy. Veo algunos de los beneficios, como decía Johanna ahora, ¿verdad? Pero el tema con la asistencia ocasional es que no asumen ningún tipo de compromiso con la iglesia, es decir, no hay una prioridad. Voy cuando quiero, voy cuando puedo, voy cuando tenga tiempo. Entonces ahí hablamos nada más de algo ocasional. De ahí podemos encontrar otro grupito que son los que tienen una asistencia intencional. Estas sí son personas que claramente creen en Jesús y ven los beneficios de participar, de ir a la iglesia todas las semanas o al menos con cierta regularidad. Son las personas que entonces en la medida de lo posible sacan tiempo, agendan ahí el poder acomodar su vida social alrededor de los compromisos en la iglesia para no perdernos la oportunidad de estar en la iglesia y de una u otra manera se comprometen a servir en algún área. Participan incluso en actividades más allá del fin de semana. ¿Por qué? Porque son intencionales, saben que hay algo que pueden beneficiarse y por lo tanto tengo que comenzar a hacerlo una prioridad. Ahora, tenemos todavía un grupo que tiene mucho mayor compromiso y son aquellos que tienen una asistencia incondicional. Estas personas no solo creen en Jesús, sino que son verdaderos discípulos. Se sienten parte de la iglesia, la ven como su iglesia, participan activamente en todos los eventos y en todas las actividades. Y no solo participan, sino que son de los que casi siempre sirven en estos eventos. Su compromiso es sacrificial y su entrega se ve en múltiples áreas. No solo sirven en un lado, sino que son de los que usted ve que están en hospitalidad, se apuntan para traer algo cuando hay que traer, ayudan en donde se necesite. Son personas que usted ve constantemente moviéndose de un lado al otro. Entonces, aquí hacemos un paréntesis y nos hacemos una pregunta de reflexión. Si yo estoy nada más guiado por el concepto de que voy a la iglesia, ¿con qué frecuencia voy? ¿O de qué manera estoy participando de estas reuniones? ¿Ocasionalmente, intencionalmente o incondicionalmente? Ahora bien, nosotros vamos a movernos entonces un poquitito de lo que es el ir a la iglesia y el ser parte de la iglesia. Esa iglesia, quizás usted ya ha escuchado el vocablo eclesía. Eso es una reunión, una asamblea. Entonces, ¿qué es y qué no es la iglesia? La iglesia tiene un papel activo, juega a la ofensiva y no a la defensa. A la iglesia se le dio una autoridad colectiva para poder traer el reino de los cielos a la tierra. Y es por eso que es importantísimo que cada creyente sea un miembro activo de la iglesia local. Tiene que tener una participación, un involucramiento. Recuerde lo que decía Mateo 16:18. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Realmente nos damos cuenta que entonces hay una fuerza activa y con poder entonces en el concepto de iglesia. ¿Qué no es la iglesia? La iglesia no es un edificio, la iglesia no es una institución. Cristo no murió por un edificio y Cristo tampoco murió para poder crear una institución. La iglesia es un organismo vivo. Cristo murió por ella para que ella pudiera vivir y poder cumplir su misión y propósito. Por eso es importante entonces entender que no se trata de ir a la iglesia, sino que se trata de ser parte de la iglesia. Siendo así, entendemos y lo resumimos de esta manera. La iglesia no es un lugar a donde voy,
ni una reunión a la que asisto. Es una familia a la cual pertenezco. Y ahí es entonces donde nosotros tenemos que darnos cuenta que hay una gran oportunidad para comenzar a vivir nuestra vida de iglesia de otra manera. Rick Warren lo define de esta manera. La iglesia es un grupo de creyentes bautizados que se unieron bajo un mismo compromiso, el poder ayudarse los unos a los otros. Ahí es donde nosotros entendemos que hay algo más en el propósito de estar juntos. Un poco lo que veíamos este fin de semana. Hechos 2:41 nos habla entonces de esa primera comunidad de creyentes, esa familia que se forja a partir de lo que está haciendo Dios acá en la tierra. Todas estas personas entonces comienzan a sentirse que pertenecen a alguien, que son parte de algo. Nosotros vemos también una definición de John MacArthur donde dice que es un lugar donde la palabra de Dios es honrada y Cristo Jesús es exaltado. Entonces, estas definiciones lo único que nos ayudan es a comprender un poco mejor qué es la iglesia y cuál es el propósito de ser iglesia. ¿Ok? Aquí es donde está la palabrita clave. Somos iglesia. Tenemos que ser parte de la iglesia. ¿De dónde sacamos esto? Acompáñame a Romanos 12, versos 4 y 5. Romanos 12, versos 4 y 5. Doña Susana, usted me ayuda ahí con el pasaje, la lectura. Sí, señor. Dice, vamos a ver, Romanos 12, 4 y 5. Porque de la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ok, entonces recuerde que Pablo usa este pasaje en Romanos para equiparar la iglesia o compararla con un cuerpo. Así como el cuerpo tiene muchas partes, la iglesia tiene muchas partes y cada uno de nosotros es parte fundamental de ese cuerpo que llamamos iglesia, cuya cabeza es Cristo. El verdadero compañerismo es entonces mucho más que simplemente ir a la iglesia. Implica experimentar la vida junto con otros a través de un compartir honesto, de poder entonces crear relaciones, de un servicio práctico y de un dar con sacrificio. Adorar en multitud es realmente tener comunión en una multitud. Nosotros venimos a la iglesia, pero tenemos que migrar de este concepto que queda muchas veces ahí a poder entonces pensar en que somos parte de la iglesia. Es más, llegar al concepto y darnos cuenta de que somos la iglesia. En resumen, ¿qué es lo que necesitamos entonces? Un cambiecito. Nosotros necesitamos cambiar nuestra mente, el pensamiento y, ¿por qué no?, hasta nuestra actitud. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos que pasar de ser espectadores a ser verdaderos discípulos. Comenzar a darme cuenta que yo soy parte de un grupo de personas que juntos siguen a Jesús. Dejo de ser asistente y me convierto en un miembro de la iglesia. Eso quiere decir que hay un sentido de pertenencia. Dejo de ser un consumidor y me convierto en un contribuyente. Esto quiere decir que aporto, no solo vengo a ver qué me van a dar, sino que vengo también con algo para aportar. Cambiamos entonces del anhelo al sentido de pertenencia. Simplemente es, ay, qué lindo sería sentirme de verdad que estoy en un lugar donde soy parte. No, no, no. Viva esa experiencia de ser parte. Y por último, cambiamos entonces nuestro pensamiento de ir a la iglesia a ser realmente la iglesia. Si lo quiere poner entonces desde una perspectiva más práctica, pues es dejar de venir a calentar sillas y comienza entonces a llegar tempranito
a poner las sillas. El segundo concepto, entonces, que vamos a desarrollar es el de congregarnos. Porque al darnos cuenta que somos la iglesia, que no solo vamos a la iglesia, no solo asistimos a la iglesia, sino que somos la iglesia, nos damos cuenta que como iglesia estamos llamados a congregarnos. Ahora, ¿por qué es importante congregarnos? Antes de responder a esta pregunta, empecemos entonces por ver una pregunta que es todavía necesaria. Para ustedes, ¿qué significa congregarse? Significado. ¿Qué Es como significa quizás congregarse? agregarse a la Reunirse, ¿no? congregación. Agregarme a la congregación. ¿Ok? ¿Qué más? Como agregarme al grupo. Ajá. Como reunirse, tal vez. No es como estar estar unidos unos con otros. De unidos, juntarnos, agregarnos. Ujú. Es obedecer, Oscar. Obedecer lo que el Señor escribió en la palabra. La Biblia dice que debemos congregarnos. ¿Ok? Ahí está interesante también. Esto entonces, la palabrita congregarnos realmente nos habla de estos aspectos que mencionamos, pero que no siempre ponemos en práctica. Es juntar y es reunir. Ahora, vean lo interesante. Se da en un contexto donde juntarnos, reunirnos o agregarnos se da siempre en un mismo lugar y con el propósito específico de adorar. Por eso es que hablamos de congregarnos en la iglesia. Ahora, es interesante porque entonces el congregarnos, usted se puede congregar en otros lados, no en la iglesia. El ejemplo más fácil, partidos políticos, movimientos, que son a veces sociales. Se congrega un grupo de personas en San José. Esto es con el concepto de nada más juntarse o reunirse. Cuando nosotros lo vemos, el término bíblico es juntarnos o reunirnos, pero lo hacemos en un lugar y con un propósito específico, que es adorar. Esto es entonces más específico y más utilizado en el Nuevo Testamento, cuando entonces nos habla de no solo reunirnos o juntarnos, sino habla de convocar. Recuerde que la iglesia es una asamblea, una reunión, pero ahora el concepto de congregarnos es convocar a esa asamblea y entretenernos hospitalariamente. Esto sale de esta palabrita congregarse. Y esto es lo que entonces más resuena a lo que nosotros anhelamos y queremos hacer cuando estamos juntos. Es estar juntos, reunirnos juntos, con el propósito de adorar a Dios y mientras lo hacemos, entretenernos unos a otros hospitalariamente. Dicho de otra manera, servirnos unos a otros según los dones que el Espíritu nos ha dado. Ahora, si entonces tenemos claro que el reunirnos es ese, convocarnos, llamar a la asamblea de creyentes para estar juntos en un mismo lugar y con el propósito de adorar a Dios, la pregunta ¿es un mandato? Es un mandato. Y si me dan la Y respuesta, Oscar, es debe un mandato. Dios justificarlo. dice que no dejando de congregarnos, como algunos tienen la costumbre. Ajá. Entonces, ese es el pasaje más conocido. Sin embargo, vea que Jesús no dice es obligatorio. No es un mandato congregarnos. Pero el autor de Hebreos sí nos da entonces el mandato. No dejen de congregarse como lo hacen algunos. ¿Ok? Entonces, no es un mandato. Es obligatorio. Y si no es un mandato, no es obligatorio. Exacto. Es Entonces, necesario. no tenemos una obligación de hacerlo. ¿Ok? Vea que si lo vemos de una forma simple, Jesús nos dijo, vayan y hagan discípulos. No metió ahí
el mandato o la obligatoriedad de decir es vayan y hagan una iglesia y hagan ahí todo. ¿Ok? ¿Por qué estamos aclarando esto? Porque es importante entender el por qué nos congregamos. Ahora, ¿es necesario congregarse? Sí, Claro. Claro que sí. Sí, por supuesto que sí. Entonces, eso es un sí contundente que incluso le sumamos los otros sís que no se mencionaron. ¿Es un mandato? No. ¿Es obligatorio? No. ¿Pero es necesario? Sí, sí y 1000 veces sí. Esto es importantísimo, familia. Y ahí es donde entonces nos obliga a profundizar un poquitito en esto. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta? ¿Por qué es importante congregarnos? Si es necesario, necesitamos darnos cuenta que hay una importancia para esto. Uno, es una manera de capacitarnos. El capacitarnos, recuerde que nos lleva a un sentido de propósito. Hay una razón de ser iglesia. ¿Ok? Entonces, entre esto, nos llevan entonces a entender que nos podemos capacitar mientras nos congregamos. Dos, es una vía para llegar a la unidad. Jesús, Pablo y muchos escritos en el Nuevo Testamento nos hablan de esta unidad, el poder estar juntos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, en una unidad que al final de cuentas es el amor. Y además es una forma de crecer y alcanzar la madurez espiritual. Esto es entonces, por ejemplo, cuando nos dice que debemos ser una fortaleza, que debemos ser como una muralla, no ser zarandeados para allá y para acá con algunas doctrinas. Esto nos habla de entonces poder cuidarnos de las falsas enseñanzas, de nutrirnos con la sana doctrina. Entonces, si esto es de los aspectos generales que nos llevan a entender por qué es importante, debemos ser todavía un poquito más específicos. Vean, por ejemplo, en el principio Dios se reunía con Moisés y Aarón en el tabernáculo. Cuando Moisés ya no podía más entrar y salió a mandar a Josué para que todo, entonces, frente a todo el pueblo lo nombró como sucesor, en ese tiempo fue cuando se le dio este mandato. Deuteronomio 31, 12. Deuteronomio 31, 12. Congregarás a todo el pueblo, es decir, hombres, mujeres y niños, y a los extranjeros que vivan en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman al Señor su Dios y se dediquen a cumplir todas las palabras de esta ley. Vean lo interesante entonces que vemos acá. Primero aparece el término congregar a todo el pueblo, hombres, mujeres y niños, dice el texto. Y nos da algo interesante. Vea que hay tres propósitos en este convocarnos. Uno dice para que oigan. Recuerde que era costumbre en los tiempos bíblicos que el pueblo se reuniera en algún lugar específico. En este caso, contexto era el tabernáculo, para poder escuchar lo que Dios tenía que decir. Y esto era a través de un sacerdote o de algún profeta o simplemente se leían las escrituras, el Torá, es decir, los 5 libros primeros de la Biblia. Eso es entonces una de las razones para escuchar. Escuchamos entonces la palabra de Dios. Dice para que aprendan. Recuerde que entonces los jóvenes tenían que instruirse a partir de los ancianos. Así como los alumnos aprenden de sus maestros o los hijos aprenden de sus padres. Los más jovencitos, en este caso, en la fe, necesitan otras personas más maduras que puedan fungir entonces con estos roles, con un rol de padre o de madre, con un rol de maestro o con un rol de anciano. De una u otra manera es cómo encontramos para traer sabiduría a más personas. Y tercero, menciona el texto, para que también teman
al Señor su Dios y se dediquen a cumplir todas las palabras de la ley. El temor a Jehová, recuerde, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. La idea que trae este pasaje es que todo el pueblo debía tener conciencia del poder de Dios. Todos debían entender quién era Dios y por qué es que era importante conocerlo. Esto se da en un contexto de congregarse. Y esto es en el primer capítulo, por decirlo así, de esta comunidad, de este pueblo, cuando sale entonces de Egipto, liderado ya por Josué, es que entonces encuentran esto que es congregarnos. A partir de ahí, y en el Nuevo Testamento, recuerde que Pablo también es un poco enfático en el tema del por qué debemos congregarnos. Efesios 4, versos 11 en adelante. Efesios 4, versos 11 y hasta el 16. El mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. Ahí vemos entonces lo que se conoce como algunos roles o dones del Espíritu para la edificación de la iglesia. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Con cuál propósito? Capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Y así es como entonces todos llegaremos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta, que vemos entonces conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, pues por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada cuerpo. Vea que este pasaje de Efesios es el resumen que estamos viendo ahí de por qué es importante congregarnos. Es en la congregación, es en ese tiempo que estamos juntos como creyentes, con el propósito de adorar a Dios, que podemos entonces ser capacitados para la obra de servicio, para cumplir con el propósito de cada uno de nosotros, para poder alcanzar la unidad que debemos tener como cuerpo y así crecer entonces hasta alcanzar la madurez espiritual. Esto es fundamental para que nosotros entendamos y podamos responder por qué es importante congregarnos. Si entendemos entonces que es importante y necesario congregarnos, ¿por qué algunas personas dejan de hacerlo? ¿Por qué entonces, siendo algo tan importante y necesario, algunas personas, y ojo, que esas personas podemos haber sido nosotros en algún momento, dejamos de congregarnos? Tres razones principales. Por inconformidad, hay alguna situación con otra persona, algo que no les gustó, diferencias de opinión, o bien el famoso efecto de producto consumidor. No era lo que esperaba, no fue lo que yo me imaginé, no era lo que yo quería, etcétera, etcétera. Dos, la gente deja de congregarse porque no lo ven necesario. Precisamente estas personas son las que siguen viendo el concepto de ir a la iglesia. Van cuando lo necesitan, pero cuando se sienten satisfechos, dejan de ir. Ahora, ¿por qué entonces dejan de hacerlo? No ven que sea necesario porque como no son parte, no sienten que entonces como una parte del cuerpo tengan una función que cumplir y fácilmente entonces se apartan. O número tres, y esto yo creo que es el mayor efecto que vemos hoy incluso todavía en la actualidad,
No lo ven como una prioridad. No es importante para ellos. Y esto se da porque entonces no han entendido lo que verdaderamente es congregarse. No han entendido lo que implica congregarse. Porque si lo entendieran, a como lo estamos entendiendo usted y yo ahorita, no dejaríamos de hacerlo. Si entendiéramos realmente la importancia, no dejaríamos de hacerlo. Y por eso es que cuando lo hemos hecho, si es que les ha pasado, rapidito sentimos como que no, bueno, ahora sí, necesitamos volver, hay que tomar decisiones, volvamos a hacer a campo en agenda. ¿Por qué? Porque sabemos y entendemos que es importante congregarnos. Ahí es entonces donde viene la exhortación que mencionaban ahora, Hebreos 10:25. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que el día se acerca. ¿Verdad qué interesante que ese pasaje cada vez se vuelve más puntual? Y con mayor razón ahora que vemos que el día se acerca. Usted y yo debemos comprender, familia, que necesitamos la ayuda espiritual, moral, emocional e incluso material de los hermanos que tenemos en Cristo. Muchas veces nosotros hemos estado desanimados y son esas personas, hombres, mujeres, jóvenes, niños incluso a veces que Dios usa para traer palabra, para poder traer consuelo, para poder ser reconfortados, para poder ser animados. Y muchas veces esto lo podemos experimentar en la iglesia. No lo vemos con tanta frecuencia porque no nos damos la oportunidad en los dos sentidos. A veces yo no me doy la oportunidad para que me sirvan de esta manera, para que me edifiquen de esta manera. Y a veces soy yo el que no estoy cumpliendo con mi responsabilidad de animar, exhortar o edificar a otras personas. Ahí es donde tenemos que entender cómo se ve esto en la práctica. Si han entonces hecho parrillitas, la parrilla famosa, ahí tenemos que ver qué es el efecto del carboncito. Si usted ve que todos los carbones están cada quien por su lado, y usted los extiende en todo el asador, no pasa nada. Pero si usted ve que hay uno que está ya realmente prendido, ardido, y usted comienza a juntarlos, usted comienza a ver cómo entonces aquello comienza a levantar llama. Eso es entonces a lo que estamos llamados, a realmente como iglesia estar juntos, ardiendo realmente en fuego del Espíritu, edificándonos unos a otros, prendiéndonos unos a otros. E imagínense así la clase de parrilla espiritual que tendríamos en la iglesia. Vemos entonces una última pregunta. Si hay algunos que dice el texto que por costumbre dejan de congregarse y lo pone como una exhortación, no dejen de congregarse. Es muy puntual, no dejen de hacerlo. ¿Por qué es que no debemos dejar de congregarnos? Sería la última pregunta que vemos entonces esta noche. 1. Y ahora sí entra lo del mandato. Es un poco obvio, pero no dejar de congregarnos es el mandato. El no dejar de congregarnos nos pone entonces en una perspectiva de obediencia, de hacer lo que Dios nos está pidiendo. No dejen de congregarse. Número 2, Jesús no lo hizo, ni él siendo Dios. Creyó por un momento que no necesitaba la iglesia. Lucas 4:16 dice que cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Note que entonces, 1, Jesús se congregaba. Tenía, dice, como de costumbre fue a la sinagoga. Tenía por costumbre ir a la iglesia. Y no solo eso, sino dice que se puso de pie para leer las escrituras. Servía en su iglesia local. Es decir, era parte de lo que se estaba haciendo ahí. Y número 3,
los apóstoles no dejaron de congregarse. No lo hicieron y ojo, a pesar de que ellos estaban con amenazas de muerte y de persecución, no dejaron de hacerlo. Ahí nos tenemos que ir a Hechos, capítulo 8, verso 1. Hechos, capítulo 8, verso 1. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día, el día que asesinaron a Esteban, recuerde que él fue apedreado después de predicar el evangelio, es decir, fue el primer mártir de la iglesia. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y de Samaria. Todos los creyentes, excepto los apóstoles, no lo hicieron. Los apóstoles se quedaron, se siguieron congregando y se mantuvieron firmes en su fe, a pesar de la persecución y la muerte. Familia, no dejar de congregarnos es la mejor manera de permanecer firmes, juntos, sosteniéndonos unos a otros. Déjeme entonces terminar con algo un poquito más práctico. A este punto, espero que usted pueda ver, primero, la necesidad de congregarnos. Número 2, el mandato de no dejar de congregarnos, entendiendo que lo hacemos por obediencia, porque entendemos lo importante que es congregarnos. Pero ahora entonces déjeme darle algunos beneficios prácticos. No lo hacemos para obtener esto, pero sí lo hacemos sabiendo que va a haber un fruto, va a haber un resultado, va a haber un efecto positivo en mi decisión de congregarme. Número 1, me ayuda a enfocarme en Dios. Cada vez que nos congregamos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser completo está en sintonía con el evangelio. Y es por eso que nos sentimos bien el domingo aquí en la iglesia o el sábado en la noche y entre semanas sentimos como que algo nos falta. ¿Por qué? Porque el estar aquí juntos, congregados, realmente hace que estemos en sintonía, en línea con el evangelio. Un segundo beneficio es que el congregarnos nos va a ayudar a enfrentar los problemas de la vida. Nos hace darnos cuenta que no estamos solos. Vivimos el concepto de comunidad. Y entonces, uno, me doy cuenta que no soy el único que está fregado como yo creo. Pero además de eso, me permite entonces poder recibir consuelo, consejo y hasta recursos a veces de otras personas que ya han pasado por lo que yo pasé, saben lo que estoy viviendo y entonces vienen y me dicen, te voy a ayudar. Esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que necesitas. Es más, te voy a dar los recursos para que puedas salir adelante. Eso pasa cuando nos congregamos. Número 3, se fortalece nuestra fe. Definitivamente, cuando estamos juntos, la unidad que tenemos, el compartir como cuerpo y tener una misma cabeza, va a fortalecer la fe de todos nosotros. Número 4, me da un lugar para hacer la diferencia. Es el sentido de propósito, de poder sentir que entonces soy parte de y estoy haciendo algo que hace la gran diferencia. ¿Por qué? Porque cada vez que vengo y me congrego con mis hermanos, con mis hermanas y somos iglesia, realmente entendemos que estamos haciendo la diferencia en este mundo. Con todas las noticias que escuchamos, con todos los problemas que vemos, el ser parte de la iglesia nos hace sentir que hacemos la diferencia. Quizás los problemas no mejoren considerablemente, pero ciertamente no nos estamos haciendo a un lado y nada más viendo cómo suceden las cosas. Hacemos la diferencia en este mundo. Y por último, me ayuda a cumplir con mi misión de vida. Y esto es muy específico, fui creado para hacer y cumplir la voluntad de Dios. Así de simple. Usted fue rescatado, comprado a un precio de sangre y fue unido a una familia espiritual. No porque usted es muy bueno, es porque Dios es demasiado bueno y cuando usted no lo merecía, Él decidió darse. Pero se lo dio con un propósito, con una misión. Y ahí es entonces donde nosotros aprovechamos este tiempo para estar juntos, congregados,
y poder cumplir esa misión. Este nada más es un resumencito de un libro que les recomiendo, buenísimo, que se llama La Iglesia con Propósito. Es una versión también de Una vida con propósito, del mismo autor, Rick Warren, y nos permite entonces entender un poco mejor cómo es este concepto de ser iglesia desde una perspectiva muy práctica. 3 puntitos entonces para terminar. Número 1, congregarse con discípulos que están firmemente arraigados en la palabra y en su fe pueden ayudar en el propio caminar con Cristo. El estar juntos, reunidos, con un mismo propósito, con un mismo sentir, en unidad, realmente nos ayuda a caminar con Cristo y hacia Cristo. Número 2, la persecución de los judíos había causado que algunos cristianos entonces dejaran de reunirse como comunidad. Y por eso es que el autor de Hebreos hace la exhortación: no dejen de reunirse como algunos ya tienen por costumbre. Aunque el riesgo era real, el autor de Hebreos nos insta a que se atrevieran a adorar a Cristo por lo que él había hecho. Realmente vea que entonces el pasaje nos orienta a poder seguir haciendo lo que estamos llamados a hacer, sin importar las consecuencias de la persecución y todo lo que esto pueda conllevar. Y número 3, familia, nos necesitamos unos a otros. Necesitamos apoyo mutuo, estímulo para un mayor servicio a nuestro Dios y Salvador. Y eso solo se encuentra cuando estamos juntos con otros obreros de Cristo Jesús. Es en comunidad, en congregación, donde realmente nos damos cuenta que hallamos esa plenitud al ser y hacer iglesia juntos. Amén.